¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos en un podcast más, en un capítulo más de nuestro podcast Letras que Trastornan. Hoy estamos acá con nuestro amigo Rolando. Rolando, ¿cómo te ha ido? Ahí, expectante, calidad, la verdad que bastante emocionado con este libro. Está muy bueno, la verdad es que está muy bueno. Y hoy vamos a continuar con nuestro libro que se llama Oración, de A.W. Tozer. Y este es un libro que nos ha llenado de mucha sabiduría y nos ha dado mucho entendimiento acerca de la oración, porque no es un libro que sea complejo de digerir, sino son párrafos, son extractos pequeños con una enseñanza práctica, con preguntas que te hacen reflexionar. Yo creo que esa es parte del secreto de este libro y es lo que lo ha llevado a ser un libro que sea bastante relevante en el tema de la oración. Para mí fue una bendición porque me cuesta un poquito concentrarme para leer y está buenísimo, no está tan cargado y es práctico. Yo soy más práctico, entonces Sí. te dice así de, bueno, hacer ciertas preguntas, hacer ciertos cuestionamientos. Entonces, la verdad es que... Y cabal, abría mucho a la reflexión. Y cabal, en los capítulos que vamos a hablar, empezando por el 4, toca el tema del pensamiento, ¿va? ¿Cómo viste ese capítulo? Fíjate que me llama mucho la atención porque es un tema que es como muy actual, el pensamiento. El pensamiento está de moda. Hablar del pensamiento es como algo muy actual, algo muy llamativo para la gente, pero saber pensar es lo complicado. No sé si te ha pasado que a veces no sabes pensar. O sea, pensás, pero lo que pensás no es lo que deberías de estar pensando, sino pensamos cosas que no deberíamos de pensar. Y el autor nos lleva a reflexionar y uno de los párrafos uno de los extractos que me llamó mucho la atención dice, lo que pensamos en nuestros momentos de libertad, cuando podemos pensar en lo que nos place, es lo que somos o aquello en lo que nos convertiremos. O sea, qué importante es saber pensar y qué pensar. Porque a veces uno entra en pensamientos extraños. No sé si te ha pasado. Que hasta uno se desconoce. Yo Sí. creo que la Biblia, fíjate que yo a un principio tenía como, cuando empezaba, todavía ya llevo mis tiempitos, pero cuando empezaba a saber de Cristo y cuando era como un bebé en la fe, yo sí tenía mis estigmas con ese tema del pensar, ¿va? Porque a veces yo decía, bueno, si uno se pone a pensar las cosas, a veces como que puede llegar a atentar con la fe. Y eso sumado a que también habían personas a mi alrededor que tal vez estaban chapeados a la antigua, ¿va? Entonces... El pensamiento es pecado. Cabal, a veces incluso... yo sí era como de... yo sí fui un poco escéptico a un principio, de decir, bueno, ¿por qué? Y siempre confrontaba al amigo que me estaba discipulando en ese entonces. Ahí, mi amigo se llamaba Abel, trabajaba conmigo, pero siempre me decía así de, mira, las cosas que escuchas influyen en tu vida, entonces cuidado con la música que escuchas, ¿va? Pero ¿por qué va? O sea, ¿qué me va a afectar? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, a un principio lo vieron chocante, ¿va? Pero conforme uno va aprendiendo, va adquiriendo, dice que Biblia, ¿va? Entendí que la misma Biblia impulsa mucho el pensamiento, incluso habla sobre renovar nuestro pensamiento, pues. Entonces, y me confrontó esa palabra, cabal, ahorita que leíamos el libro, porque decía no se adapten a este mundo, ¿va? Justo lo que vos decías. Porque lamentablemente hay muchas corrientes que hoy hablan del pensamiento, pero también de una mala manera, pues, o sea, incluso pueden volver un poco narcisista las cosas. Pensemos en nosotros, en lo que nos conviene. Y que vos sos lo mejor. En autoconocerte. Vos sos lo mejor. Vos sos. Y Y para te vos, endiosa a vos mismo, en tu mismo pensamiento. Lo malo es de que con esto nos vamos a dar en la cara. Entonces, es necesario que a diario renovemos nuestra mente y apeguemos eso. Ahora la pregunta es cómo mezclar o cómo entrelazar nuestra vida o nuestro pensar con nuestra fe, con nuestra oración, ¿verdad? Que esto es lo que habla el libro. Sí, y fíjate que a mí me pasa
me pasa porque yo salgo muy de mañana. Yo sí, de mañana, temprano yo te buscaré porque me tengo que levantar temprano para poder llegar al trabajo. Ajá, o sea, ahorita últimamente ha habido mucho tráfico para llegar a la oficina. Me toca salir muy temprano y cuando salgo no ha salido el sol y cuando regreso a la casa ya se ocultó el sol. Entonces casi no miro sol en la casa, pero me pasa algo que en las mañanas, cuando voy para la oficina, voy pensando cosas y ese pensamiento lo vuelvo oración, porque siento que esa es la forma de poderlo hacer de manera correcta. O sea, yo voy en el carro y a veces no llevo música, no llevo nada en el radio. A veces voy escuchando una prédica. Y voy hablando con Dios y le digo, Dios, de verdad, gracias porque me das un medio de transporte para poder llegar al trabajo que tú me diste. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por todo. Y luego empiezo, Dios, mira, fíjate que me preocupa esto. Dios, mira, de verdad, fíjate que me preocupa que en su momento esto pasó un día. Y yo en la mañana iba orando y yo le decía a Dios, de verdad, quisiera poder comprar una estufa para la casa porque no teníamos estufa en la casa. Y yo, Dios, de verdad, yo anhelo poder comprar una estufa, pero sé que ahorita no llegamos, no podemos, o sea, no nos da el presupuesto. Y esa fue mi oración por varios días, en mi pensamiento, porque no lo hablo porque si no, puro loco, vamos, o sea, ahí te vas a ver un poco loco. Y justo recuerdo que un día de tantos de la oración de la estufa, en el trabajo me regalaron una estufa. Y me regalaron la estufa tal cual como yo la quería. Un detalle fue diferente, pero de ahí es la estufa que yo quería. Una estufa negra, una estufa grande. Y esa era la que yo quería. ¿Por qué? Porque pues, yo quería que ocupara el espacio completo. Pues, o sea, estaba el espacio para la grande, yo quería la estufa grande. ¿Y a qué nos lleva esto? A que tus oraciones en tu mente pueden llegar a tener respuesta porque Dios conoce todos tus pensamientos. Entonces Dios sabe lo que hay en tu mente y por eso es que la Biblia se enfoca tanto en pensar bien, enfocar tus pensamientos, no te vayas. Tal es la persona en sus pensamientos, tal es él. O sea, enfoca mucho en eso, enfoca mucho en cuidar lo que pensás, analizar lo que pensás, ponerle filtro a lo que pensás, porque lo que pensás te vas a convertir. Y fíjate que, cabal, esto que mencionas, creo que es un alivio, o puede llegar a ser un alivio para la vida de cristiano, para todas las personas que nos puedan estar escuchando. Porque en realidad la vida de oración es difícil. Cuando la tomamos, ¿sabes qué es el problema? Yo pienso que la hemos vuelto difícil. Y por eso vuelvo otra vez y me apego mucho a renovar nuestra mente, porque sí necesitamos un cambio de chip. El problema o lo que ha vuelto la oración tan difícil es que creemos que es un ritual, ¿va? Incluso la hemos llegado como a volver algo como santo, como... No, tal vez la palabra no es santo, como que tenés que tener un espacio especial. Místico, esa es la palabra, gracias. Y tampoco quiero salirme, o sea, es mantener un nivel, un equilibrio, ¿va? Porque tampoco es como de ser como irreverente con Dios, porque siempre es tu papá, es el Dios todopoderoso, pero también es tu amigo, es el que va, estoy seguro que va ahí con vos en el carro, y esta es una muestra. Entonces cuando entendés que no es tedioso, o sea, que no es algo que vos tenés que decir, lo que hablaba Julio Cabal en otro capítulo, de que nos hicieron pensar de que, lo que vos gastás yendo a jugar un partido de fútbol, o lo que vos gastás en enviar una película o una serie en Netflix, eso lo podrías gastar orando. Entonces llegamos a la oración ya como con una onda de castigo, o como que estuvieras pagando una penitencia, decir, la gran, bueno, tengo que orar, y Padre. Incluso hasta lo hacemos así en sufrimiento, Señor. Y cuando entendés que no, que en realidad es una relación con tu papá, con tu amigo,
y es un papá que escucha, es un papá que está al tanto de tus pensamientos. Eso cambia y vuelve algo dinámico. Eso vuelve algo activo, algo bonito, el decir, bueno, o sea, ¿qué nivel? El que vos estés hoy platicando con un amigo, vos que estás casado, me entenderás. Qué chilero cuando uno está platicando con su esposa y sí, fíjate que, ¿sabes ni por qué me dieron ganas de esto? ¿Va? Y al otro día Ahí está cocinadito en la casa. Y yo, la gran, qué bonito se siente. Unos huevitos. Sí, unos huevitos con frijolitos colados. Entonces, esos detalles refuerzan la relación, refuerzan el amor que hay. Así es con Dios. Y estoy seguro, y Dios es el papá más detallista, vamos. Y creo que el testimonio que nos contaste así hay muchos, vamos. Entonces, cuando entendemos de que esto va más allá de lo místico, va más allá del ritual, y que en realidad es una relación, que por eso vino Cristo. O sea, Cristo murió en la cruz y resucitó por nuestros pecados, pero también para que se rompiera ese velo y nosotros podíamos acceder al Padre a través de la oración, ¿va? Entonces, y aquí es donde lanzamos el pensamiento, porque como vos decís, cuando mantenemos... ¿Qué es lo que más hacemos en todo el día? Es pensar. La cabeza no para, la cabeza está dando. ¿Y sabes cuál es el problema? Que uno decide si la usa para bien o para mal. Porque mira, yo soy un repensador, no sé si existe esa palabra, pero, mano, si yo tengo una preocupación, ya me la sembré aquí y sí necesito ser muy intencional para sacarla, porque si no, mira, todo el día estoy así de, qué sé yo, hay que pagar la renta, hay que pagar la renta, hay que pagar la renta, hay que pagar la renta. Y estoy comiendo y alarán esto, mejor me lo hubiera guardado para la renta. Y así, ¿no? O sea, si estoy así en friki, ¿va? Entonces, sí necesito ser bien intencional, decir, no, momento, o sea, esto está atentando, estos pensamientos están atentando contra la fe, la confianza que yo le puedo tener a mi papá, que es Dios. Entonces, no, ¿va? Ahí sí que estar quietos y confiar, ¿va? Entonces, cuando entendés eso y ocupas tu mente en Dios, en decir, como vos decís, papá, mira, tengo esta preocupación, va. Yo sé que te vas a hacer cargo. Solo te pido. Entonces, cuando tenés eso, tenés una vida cristiana activa. Y eso también refuerza tu fe. Te da más ganas de quedarte aquí, pues, porque estás experimentando el Dios vivo, vamos. Sí, y llama mucho la atención porque al final, el autor invita a hacer un inventario de los pensamientos voluntarios de la última semana. O sea, solo con los del último día ya tenés chance, vamos. Solo con los de la última hora ya tenés chance. ¿Qué pensaste en la última hora? Yo venía ahorita para acá y venía pensando, ojalá que logre llegar a tiempo. Ojalá Dios abra el tráfico. El mar de la Martí. y logre llegar a buena hora. Y la verdad es que me hice buen tiempo. Eso era mi pensamiento ahorita. Pero cada quien tiene un pensamiento distinto. Cada quien se preocupa de distintas cosas. Y qué interesante poder hacer un inventario de tus pensamientos voluntarios. ¿Qué pensaste en la última hora? ¿Qué hay ahí? Eso es lo bonito del libro, cabal, de eso es como decís, es uno de los ejercicios que el autor lo invita a uno a hacer, va, el reflexionar. Bueno, hay una frase que está en el libro, en este capítulo que hablamos, que habla sobre que nuestros pensamientos van a hablar de ¿cómo es? Van a predecir en qué nos estamos convirtiendo. Correcto. Y esto es bien importante porque también de esta manera podemos entrar en temas que más nos cuesta, digamos pecado. Porque, ¿qué pasa? Si vos hoy analizas tu inventario de pensamientos, como decís, y te das cuenta de que el 60, 70, 80, 90% son pensamientos, digamos, no agradables a Dios. Y que entonces vos te puedes poner a analizar eso y vas a llegar a la realidad de decir, bueno, esto me está llevando a cometer este pecado, esto me está llevando a preocuparme, esto me está llevando a acercarme a Dios. Entonces,
el rollo de los pensamientos, sí, o sea, cómo esté tu inventario hoy de pensamientos o de cómo esté tu inventario en tu mente, sí va a predecir mucho o puede dar una señal de hacia dónde va tu vida. Entonces, ¿qué pasa cuando uno está muy metido en la uva? Está uno sacando y claro, uno está ahí, va. Y eso, o sea, eso tampoco, no quiero escuchar, eso no está mal, pues, o sea, es bueno ser enfocado. El problema está cuando sacamos a Dios de la ecuación, va. Cuando decís, bueno, Dios, ahorita no, ahorita estoy en la U, ahorita estoy en el rollo del trabajo. No me molestes. Ahorita no me molestes. Entonces yo me imagino a Dios así de, bueno, dale pues, pero vas a ver cómo ahí te va peor. Y a eso se refiere Jesús cuando nos dice que su carga es más liviana, ¿va? O sea, no quiere decir de que viene Jesús y que a veces interpretamos mal y decimos, bueno, cuando Jesús dice, mi carga es más liviana, no es como que te va a quitar los problemas, es porque en sus manos se vuelven más livianos. En sus manos, cuando lo metes a la ecuación, te vas a dar cuenta que lo que te puede estar agobiando, lo que te puede estar atormentando en tu mente, cuando a veces, ese es un término que ahorita está muy como de sobrepensar, ¿va? Cuando sobrepensas algo, no trates de borrar lo que estás sobrepensando, mejor solo mete a Dios ahí y te vas a ir dando cuenta cómo Dios da paz, man. Cómo Dios te va a ir ordenando lo que crees que está desordenado. Sí, y al final la voluntad puede convertirse en esclava de los pensamientos. O sea, uno puede tener mucha voluntad, uno puede querer muchas cosas, pero tu voluntad se va a convertir en esclava de lo que estás pensando. O sea, ¿qué estás pensando? Y volvemos otra vez a la pregunta, ¿qué estás pensando? Romanos 12, el versículo 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, que en otras versiones dice mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. O sea, cambia tu manera de pensar. Y la Biblia se enfoca muchísimo en mira tu cabeza, mira tu mente, mira tu... Y lo hablábamos que hasta en la armadura del cristiano que está en la Biblia hay un casco para proteger tu cabeza, para proteger tu mente, porque eso dice, o sea, es un casco para proteger tu mente de las flechas que lanza el enemigo. El problema es que nos vamos a la calle sin casco, como muchos motoristas en la calle. O sea, te vas a la calle sin casco y los pensamientos inevitablemente el diablo va a estar tirando así, ¡puc!, a ver si entra uno. Y el que entra, no sé si viste Intensamente, ya está próxima en salir en las plataformas, pero empieza a crear una forma de pensar. Y cuando empieza a crear esa forma de pensar, se empieza a enraizar en vos. Entonces tal vez vos no sos negativo, pero un pensamiento que te tiene ahí, que no has sacado, empieza a crear raíces en vos. Y qué delicado, porque si ese pensamiento llega a crear raíces profundas, ya, ahí sí, tronaste. El desaprender eso puede ser bastante difícil. Entonces, al final, también ocurre otra situación, fíjate, y cabal ahí me quiero enfocar en el siguiente capítulo del libro, porque hay veces también que nuestra oración, está bien, podemos llevar nuestros pensamientos a ser renovados y como decís, pero hay veces que las oraciones uno siente que se quedan, que topan en el techo. Entonces uno se pone a pelear con Dios y decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Y te digo, a veces yo hablo, pero lo hablo desde la experiencia, ¿va? Que cuando yo... Qué mejor que hacerlo desde ahí, cabal, aunque a veces duele. Cabal, pero lo digo para que no se vayan de cara, ¿va? Que aprendan de los que aprendimos a cuentazos. Pero fíjate que en algún momento sí llegué a pelear con Dios en una crisis laboral que tuve, ¿va? Pasé como 2 años sin trabajo, viendo ahí en qué me podía meter, porque sí está como complicada la cosa. Y yo miraba así a mis lados, a mis amigos y todo, y yo decía, puchica, ellos están bien, va. Y Dios, sí, qué plano, te olvidaste de mí, va. Y si uno se pone como un niño berrinchudo. Pero en una ocasión, yo me di cuenta que Dios había demandado algo de mí,
desde mucho antes y yo no. Yo hice así como, no, Dios, eso sí no. Ahí de eso sí déjamelo porque eso sí es mío. Entonces me tocó, bueno, la verdad es que no me tocó tomar la decisión, me hicieron tomar la decisión, porque sí fue como a las malas. Y tomé la decisión y me di cuenta como tal vez la bendición se fue fluyendo. Pero para eso pasaron 2 años en los que fui atacado, llegué bien cicatrizado, digamos así. Entonces, el libro menciona el tema de la obediencia. Y muchas veces nuestras oraciones no son contestadas o pareciera que no son ni escuchadas, pero porque también a veces no están alineadas con la voluntad de Dios. Y me gusta porque el versículo que leíste decía, o sea, que renovamos el espíritu de nuestra mente, pero para saber cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. De nada te sirve saber cambiar tu mente si no sabes la voluntad. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo creo que Julio lo mencionó en otro capítulo, ¿va? Pero era como que empiezas a orar por cosas que no están alineadas a la voluntad de Dios, ¿va? Entonces, ¿cómo vas a saber la voluntad de Dios? Obviamente ahí está la Biblia, ¿va? O sea, entonces, ¿qué pasa? Te pones a pelear con Dios, pero no te tomas la molestia de decir, bueno, conocer, ¿va? O sea, hay una canción que es cristiana, es de un cantante cristiano que se llama... lo olvidé ahorita. Pero la cosa es que el cuate está hablando, el pastor y un nuevo creyente, se llama Nuevo Creyente, se llama la canción. Por si la quieren buscar, búsquenla. Se llama Nuevo Creyente de Natán el Profeta. Y el cuate que es Natán el Profeta, dice, yo quisiera saber qué es lo que debo hacer cuando recién me convierto. Y en las líneas de la canción, dice Natán, siendo el nuevo creyente, dice, yo quisiera saber si puedo ser novio de una menor. Yo quisiera saber si puedo ser novio de una casada. O sea, obviamente ahí no está la voluntad de Dios y mucha gente ora por cosas así y obviamente no vas a recibir una respuesta porque Dios no está ahí. O sea, Dios está en la oración, pero no en esa oración. Y la Biblia dice que muchos oran y no reciben, piden y no reciben porque oran mal, porque piden mal. ¿Y qué pedís? No, es que yo quisiera otros zapatos de 2,000 quetzales. ¿No está mal? Pero tal vez no es la voluntad de Dios en ese momento. ¿Para qué tanta vanidad? Yo creo que Dios conoce nuestro corazón mejor que nosotros. Y a veces vamos de cosas complejas, ¿va? De decir, como vos decís, yo quiero un par de zapatos. Pero muchas veces Dios sabe que en tu corazón tal vez eso puede llegar a crear, ¿qué digo yo? Orgullo. Decir, voy a ir con mis cuates a decir, mira muchachos, tengo mis zapatillos. Y puede alimentar ese como raícita de orgullo que puede haber en tu corazón. Pero deben de ser cómodos. Pero bien cariñosos. Entonces, va desde las cosas que a veces Dios, siendo papá, siendo soberano, dice, bueno, no, ahorita no. O simplemente no. Y está en nuestro deber, como hijos de Dios, obedecer. Correcto. Porque, y créanmelo, se los digo otra vez por experiencia, si uno no obedece, tarde o temprano, Dios en su misericordia lo va a hacer entender a uno. Pero uno a veces es necio y decide irse por el camino largo. Ese camino largo no solo quiere decir que vas a llegar más cansado, vas a llegar más golpeado. Y se los digo por pura experiencia. Entonces, estamos hablando de a veces cosas que Dios demanda, pero también a veces hay cosas que ya están escritas. O sea, a veces también queremos llevar una vida de oración y que sí tener una relación con Dios, pero no queremos soltar el pecado. Y eso es algo complicado y es algo bien delicado porque... volviendo otra vez al pensamiento actual, va de que, autoconocete, piensa en vos, en lo que te hace feliz y olvídate de los demás. Y entonces eso te impulsa mucho a pecar, porque pues, el pecado se amarra a lo que vos querés. Y normalmente, ¿qué es lo que querés? Pecar. Exacto. Es que esa es la naturaleza. Ajá. Entonces, ¿cómo podemos? Ahí sí que definitivamente Dios nos ama y
su misericordia es grande, pero si no estamos dispuestos a soltar el pecado, Dios también es santo y Él no puede estar donde hay pecado. Entonces, no quiere. Lo bonito de todo esto es de que Dios no dice así como, vos estás pecando, mejor aléjate de mí, sino que a diario Él está, regresa, volvé, cambia. Entonces, también creo que esto fue un llamado de atención para cuidar nuestra vida de santidad, ¿verdad? Nuestra santidad creo que es. A veces nosotros hacemos una división entre nuestra vida espiritual y nuestra vida secular, ¿va? Y eso es un grave error porque nos lleva a vivir una doble vida. O sea, porque aquí en la iglesia somos, aquí si no... Tengo mi amigo por ahí que me dice, ahorita no porque estoy en el templo, vos. Pero ¿sabes afuera? Entonces quiere decir que afuera... afuera sí. Espérate que salgamos y ahí sí. Entonces, no. Ahí sí no... Al final es de unir nuestras dos vidas. Si no... O sea, perdón, no es nuestras dos vidas, es todos los ámbitos de nuestra vida para que siempre esté Dios presente acá. Y cuando vos te topes en tu trabajo con, qué sé yo, maltratar a alguien, cuidado, recuérdate que está Dios en vos, va. O con la patoja. O con la muchacha. Ajá, o con el muchacho. O querés responderle a tus jefes, va, porque a veces ganas no faltan, va. Mano, no vamos tan lejos en el tráfico, pues. O sea, en el tráfico a veces uno va así de... Ay, motorista. Te bendigo. Te amo, pero te... Vos del carro, te bendigo que te atravesaste 8 carriles. Y fíjate que uno a veces toma eso como micropecados, ¿no? Y uno dice, pero Jesús lo dijo. A veces uno, si ya pensaste mal en él, ya estás atentando contra la vida de tu hermano. Entonces, cuando cuidamos esos pequeños detalles, yo pienso que vamos a empezar también a trascender en nuestra vida espiritual, ¿va? Definitivamente el libro habla de un crecimiento en nuestra oración. Nuestra oración no puede seguir siendo la misma de cuando nos convertimos, ¿va? Porque es como una relación con un amigo. Cuando vos conoces un cuate, no va a ser lo mismo a cuando ya llevas 1 año, 2 años de conocerse, la confianza es otra, ¿va? También las intimidades son otras. Entonces es un reto para que veamos qué tanto hemos avanzado en nuestra vida de oración. Y lo que decías llama mucho la atención porque... la obediencia es súper importante. O sea, si vamos a la Biblia, podemos ver varios casos donde no se obedeció y las consecuencias están. El pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Moisés subió al monte a traer las tablas y cuando bajó, los cuates adorando un chivito de oro, ¿vamos? ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? O sea, se enojó tanto que tiró las tablas. O sea, las tablas que Dios había escrito con su propia mano, dijo, no, me vale, y rácatelas, que las rompió. Fíjate que quiero meter mi camión ahí. Dale. Y date cuenta cómo la obediencia de alguien puede afectar a todos. A todos. Ajá. Incluso los que más fuerte pueden estar. Entonces, ¿qué responsabilidad llevamos en nuestra obediencia? Un montón. Y cabal a eso iba, porque, o sea, si te das cuenta, va. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios dijo, no, estos ya no entran. La desobediencia hizo que la promesa que Dios les había dado ya no se cumpliera, porque no obedecieron. Al final se murieron todos y entró la nueva. En la nueva había otro desobediente, que les dijeron, miren, hay que romper todo, hay que quebrar todo, hay que acabar con todo lo de este otro pueblo. Ah, no, a él le gustó una alfombrita y se la llevó. A él le gustó esto de oro y se lo llevó. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios los descubrió. O sea, la obediencia es tan vital y tan fuerte y tan firme que si nosotros no somos intencionales en vivir en obediencia, aunque la obediencia cuesta porque cuando... Ajá, o sea, venir y decir, va, está bueno. Ceder cuesta mucho, para nosotros cuesta mucho, o sea, no solo para el creyente o no creyente, sino para el ser humano como tal cuesta mucho el ceder, porque muchas veces anteponemos nuestros deseos, porque es lo que yo quiero, porque es lo que hablamos. Y vemos ejemplos en la Biblia, vamos con Abraham. Abraham, el padre de la promesa, tiene su hijo ahí fuera del matrimonio porque ninguno, ni él ni su esposa obedecieron y anda ahí un Ismael que hizo estragos, ¿va? Entonces, la obediencia es tan importante y vemos, la Biblia se enfoca en tantos casos de desobediencia. Sansón, podemos ver a David, podemos ver a Saúl, podemos ver a Judas, o sea, podemos ver, hay un montón de casos.
Y aún así nosotros decimos, no, yo quiero hacer lo que yo quiera. O sea, sí, es bien importante y me llama mucho la atención cómo el libro lo pone porque dice, en palabras del profeta Samuel, en 1 Samuel 15:22 dice, obedecer es mejor que los sacrificios. O sea, puedes vivir ayunando toda la vida, pero si no obedeces, porque el ayuno es un sacrificio, pero obedecer es mejor que los sacrificios. Y con esto no estoy diciendo, no, ya no ayunen, porque hay cosas que solo con ayuno vamos a lograr. Lo mismo dijo Jesús cuando llegó con un endemoniado y les dijo, miren, y los discípulos no pudieron liberar al endemoniado. Jesús les dijo, miren, este género solo sale con ayuno y oración. Y Jesús solo le dijo, mira, salite, y se fue. O sea, es todo importante, pero llama mucho la atención como dice en 1 Samuel 15:22 que obedecer es mejor que los sacrificios. Y fíjate que a veces vuelve algo cansada la vida. Eso es algo bien delicado, fíjate, porque a veces podemos llevar una vida cristiana agotadora, ¿va? Sí, Señor, yo estoy en constante oración y ayuno. Y sí, Padre, que... Y a veces no tienen frutos por algo pequeño, porque no estás queriendo perdonar a tu hermano. Es una grieta. Es una... chiquita. Qué buen ejemplo. Qué buena manera de graficarlo, ¿va? Entonces, al final lo malo es de que todo es como en cadena. Y te das cuenta la bendición que te puedes estar privando. A veces como te digo, a veces uno dice, pero es que yo no ando matando, yo no fornico, yo no adultero, no robo. Pero a veces, o sea, y Jesús fue bien claro, Jesús no abolió la ley, pues, o sea, Jesús lo que hizo fue como volverla más compleja, porque es en el corazón, ¿va? Bueno, mira, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando entendés eso, pues, chica, ¿cuánto no eso abarca, va? Entonces, ahí entendés de que no necesitas acostarte con alguien para estar fornicando. Entendés que no necesitas matar a alguien para cometer asesinatos. O sea, solo con que ya penses mal sobre esa persona, ya estás atentando contra esa persona. Y me llama mucho la atención porque el autor dice, por último, cuídate de no caer en el yugo legalista con respecto a la oración y la obediencia, porque es bien fácil irnos también al otro extremo, así como, entonces yo porque lo hago, porque estoy obedeciendo y estoy orando, todos los demás están mal. No, simplemente no. O sea, cada quien es distinto y cada quien tiene un proceso distinto con Dios. Pero en mi proceso hay cosas que Dios me dijo, mira, vos a esto, no. Y no, y ya está. Y obedezco, porque sé que Dios no quiere que yo esté en esas líneas, pero sí quiere que pueda convivir con los demás. Y es bien importante porque muchas veces nosotros no entendemos de que la obediencia y los pensamientos influyen en tu oración y tu oración influye en la obra eterna de la iglesia. Entonces, no lo logramos captar, y cuando no lo logramos captar es bien difícil poder nosotros impactar de manera positiva al entorno que solo vos y solo yo podemos alcanzar. Porque vos tenés un entorno en el cual solito vos puedes llegar. Y yo tengo un entorno donde solo yo puedo llegar. Para no ir tan lejos, mi familia y tu familia. En ese entorno nosotros podemos impactar. Pero si nosotros nos vamos al lado legalista, así de, pero es que todos están pecando porque yo lo estoy haciendo bien, y te pones como con el dedo señalador, ahí es donde Dios dice, hey, tranquilo también. Yo creo que ahí caes como el papel como los fariseos, ¿va? Como correcto, que se sentían como pulcros. Y al final Jesús tomó más en cuenta a la mujer que dijo que se le perdonaron muchos pecados, y menciona algo clave, porque que mucho se le perdona, mucho ama. Yo creo que todo esto, el saberse uno perdonado, y el querer como buscar santidad, no es por cuestiones de, como decir, pues legalismo, sino es más por amor, ¿va? Por decir, madre, ¿de dónde me sacó Dios? Esto aumenta mis ganas de amarlo a Él y amar a mi prójimo, ¿va? Entonces, cuando todo esto como entendemos que en realidad Dios es el centro, y Dios es el que nos sostiene hasta acá, y por eso, cabal, lo que mencionabas, va, de tantos ejemplos que tenemos y aún así persistimos. Yo creo que también esa fragilidad Dios la puso también en nuestra naturaleza
para que entendamos que no somos nosotros, que es Dios el que hace de nosotros a alguien santo, es Jesús a través de Cristo. Entonces, ¿sabes qué es lo bonito de todo esto? Que cuando nosotros entendemos nuestra vida de oración, o lo importante de nuestra vida de oración, aprendemos a tener una relación con Jesús, una relación sana, una relación constante, también no solo impacta nuestra vida. El libro menciona algo que a mí me gustó mucho, que es ni la mejor de las publicidades pueden llamar a las personas de afuera como un avivamiento, como una oración, con oraciones que impacten, ¿va? Y yo creo que eso es bien importante. Al final, cuando tu oración es efectiva, causa impacto no solo en tu vida, no solo son milagros que puedes decir así, la gran, reafirman tu fe y reafirman la fe de las personas que te rodean, ¿no? Sí, y llama mucho la atención porque una respuesta milagrosa a una oración y vos la compartís, edifica, anima y consolida a la iglesia más que cualquier otra cosa. Con lo mismo que decías ahorita, o sea, si Dios me permitió tener la respuesta a una oración y yo vengo y te la comparto, vos mira, fíjate que Dios hizo esto en mi vida. Vos estás en un problema distinto, vas a decir, Dios responde oraciones, voy a orar. Anima más que cualquier otra cosa. Y yo creo que ese es el punto vital de lo que queremos englobar el día de hoy. O sea, animarte a orar. Creo que ese es el punto del podcast de hoy. Animarte a orar. No necesariamente tenés que orar hablando. A veces sí, obviamente sí, porque la oración es hablar. Yo creo que varía con Dios. Conforme seamos. Yo tengo una amiga que incluso escribe sus oraciones y tiene una relación con Dios increíble. Entonces, Dios no es como un Dios que sigue lo mismo. No encapsulemos a Dios, ¿va? Sino que hagámoslo como sintamos la relación con Él, ¿va? Correcto. Y vamos a esto. O sea, ¿obedeces? No, perdón. ¿Pensás? ¿Obedeces? E impactás. Con eso me quedo yo el día de hoy. ¿Pensás? ¿Obedeces? E impactás. ¿Por qué? Porque la oración es eso. Si ya tenés tu proceso y tenés un resultado, compartilo con los demás. Y te vas a empezar a dar cuenta cómo vas a empezar a impactar la vida de tu los comunidad. Demás. Y tu congregación va a llenarse de fe porque los creyentes van a escuchar testimonios de que Dios está haciendo cosas en tu iglesia e en mi iglesia. ¿Qué te llevas del día de hoy? Creo que vos lo dijiste, me encantó el resumen que hiciste. Yo creo que al final estos 3 puntos solo me llevan a pensar o a retarme y retar a las personas que nos puedan estar escuchando a que vivamos una vida de oración activa. La vida de un cristiano, de un seguidor de Cristo no es una vida pasiva. No estamos siguiendo un Dios que se murió hace 2000 años. Él resucitó y está vivo y hasta a la fecha está con nosotros. Entonces, arretémonos a tener una vida activa, a que podamos tener una comunicación activa con Dios, y eso lo vamos a lograr a través cabal de, como decís vos, pensar, de obedecer y por amor a Cristo impactemos la vida de los que nos rodean a través de nuestra fe. Demos testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida. Contarle a todos lo de tu estufa. A todo el que llega a la casa le digo, mira esa estufa, regalo de Dios. Esas historias, pues, mira. A todo el que llega a la casa, estás invitado a llegar a la casa. Te voy a contar otras historias. Tengo más historias que contar. Y de eso necesitamos, créeme lo que reafirmamos la fe de nuestros hermanos. Y a veces eso es, no tienes idea de lo mucho que puedes impactar y puedes sostener la caída de alguien a través de tu testimonio. Sí, y eso. Yo me llevo que mi oración puede ser el ancla para muchos más. Y ampliando un poquito la frase que vos dijiste del libro, dice, ni toda la publicidad podrá igualar jamás el interés y la participación en las cosas de Dios, que son fruto de las generosas respuestas a las oraciones de fe, las cuales han sido motivadas por el Espíritu Santo. Yo oro para que tus oraciones, mis oraciones y las oraciones de todos los que nos ven sean motivadas por el Espíritu Santo, porque esas oraciones van a tener respuesta.
Y esa respuesta va a ayudar a que podamos edificar aún más al cuerpo de Cristo y podamos aumentar la fe de las personas que vienen a una iglesia y que están en los templos. Con esto nos queremos despedir. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que fue un capítulo en el cual aprendimos mucho de lo que Dios tiene para nosotros y sabemos que Dios va a hablar a tu vida como habló a nuestra vida cuando estábamos preparándonos para este tema. Gracias, Roland. Muy amable. Nos vemos. Hasta luego.